Hola, bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. El día de hoy les voy a estar mostrando una cena navideña que preparamos en el canal para ustedes. Vamos a estar preparando un delicioso pavo, el cual vamos a acompañar con esta deliciosa pasta cremosa, una pasta de espinacas muy rica. Va a tener también el pavo su relleno y vamos a hacer un puré de papa súper rápido y fácil en la Instant Pot. También le vamos a agregar su gravy y nos va a quedar delicioso. Por favor, acompáñanos a esta preparación. Esta receta para el relleno y también la cocción del pavo la aprendí viendo los videos del maestro Yuri de Gortari, que en paz descanse, y no pueden faltar en nuestra casa ya que son preparaciones muy deliciosas y muy fáciles de preparar, aparte de que son comidas muy exquisitas. Y bueno, vamos a estar necesitando varios ingredientes para empezar primero con nuestro relleno. Vamos a estar necesitando perejil, tomate, cebolla, también manzanas y peras. Yo nada más conseguí manzanas, pasas, aceitunas, pasitas, mantequilla, ajo, almendras fileteadas, nuez de Castilla o la de tu preferencia. Yo estoy usando este bote de pimentón rojo. Y voy a estar usando carne molida de res, pero es más sabroso si preparas con carne molida de res y de cerdo, o sea 50 y 50, pero yo en esta ocasión la voy a preparar así. También vamos a ocupar aceite de olivo o el de tu preferencia. Y para condimentar vamos a usar pimienta, también clavo. Este clavo lo molimos en el molcajete, lo machacamos muy bien. Me están ayudando mis pequeños elfitos, mis duendecitos, que siempre quieren estar participando en la cocina y pues con precaución siempre dejamos que nos ayuden. Y también no puede faltar sal y canela. Para refrescar nuestro pavo vamos a estar usando jugo de naranja y para darle un sabor, un toque muy rico y dulce, jerez y también vino blanco. En una olla puse agua y voy a agregar también los tomates para preparar una rica salsa para nuestro relleno. En una cazuela con aceite de olivo voy a agregar cebolla picada y las cantidades, como siempre, se las voy a dejar en la caja de descripción. También voy a agregar ajo picado o molido. Mientras acitronamos la cebolla y el ajo, vamos a ir a revisar nuestros tomates. Ya están cocidos y de preferencia vamos a licuar la salsa y colarla, o si no pueden retirar la cáscara. Yo lo estoy haciendo así en caliente, pero ustedes pueden dejar que se enfríen los tomates y ya retirar la cáscara, o como les comento, licuar tal cual y usar un colador. Y tenemos la carne molida. Como les dije hace rato, pueden usar carne molida mitad res, mitad de cerdo para que dé un mejor sabor, pero en este caso, en esta ocasión, voy a usar de res y vamos a agregarla a nuestra olla con nuestra cebolla y ajo. En nuestra licuadora vamos a agregar los tomates ya pelados y la cebolla. Vamos a licuar muy bien. Y mientras está licuando vamos a sazonar nuestra carne. Vamos a agregar sal, también pimienta. Vamos a mezclar muy bien y dejar que se cocine un poquito.
Y vamos a agregar pasitas. Vamos a agregar también ciruela pasas, mis favoritas. Me encanta la ciruela pasa, es muy nutritiva y le da un sabor especial a todo lo que es la carne, los tamales. Igual así solita también sabe riquísima. Oigan, pues ¿qué creen? Me quedó muy chica esta olla. Nunca había cocinado esta receta en esta olla. Y bueno, la voy a tener que cambiar a mi otro sartén o a mi otra olla. Y para que es más profunda, para poder que quepa todo. Voy a agregar aceitunas también. Vamos a incorporar muy bien. Vamos a agregar estas deliciosas almendras fileteadas que si no han visto en el canal, por ahí dejé en el Vlogmas cuando fui de compras y pasé a Costco por ellas. Están muy ricas y muy fáciles ya porque ya vienen fileteadas, fáciles de usar. Están a muy buen precio también y están muy ricas para botanear. Por aquí les dejo el link de mi recorrido por Costco el día que compré todas estas cositas por aquí. También vamos a agregar en este momento la manzana en cubitos o en cuadritos o como la quieran partir. No es necesario pelarla. Y también pueden usar la pera en este momento si ustedes sí consiguieron. Vamos a agregar la nuez, la fileteamos muy bien. La nuez de Castilla también la compré en Costco. Y estos pimentones rojos que venían en un bote los compré en H-E-B. Los vamos a agregar también. Vamos a agregar el pimentón rojo ya en julianas. Vamos a incorporar todo muy bien y vamos a agregarle el toque de jerez de 3 coronas. Está riquísimo, le di un trago y la verdad nunca lo había probado. Está muy dulce. Me encantó, me recordó como a ron. No sé si esté equivocada, pero la verdad que me supo mucho a ron. Es muy dulce, es como un vino dulce y me encantó. Así que vamos a agregarle jerez al gusto. Y aquí voy a estar agregando el clavo molido que mis duendecitos me ayudaron a moler en el molcajete. También vamos a agregar canela. Vamos a incorporar muy bien. El maestro Yuri de Gortari decía que teníamos que dejar cada ingrediente, ir agregando cada ingrediente y dejando que pues hiciera su trabajo. Y así es como estamos haciendo nosotros también, dándole tiempo a cada ingrediente, a que suelte su perfume, su aroma y que nos haga muy rico la preparación. Aquí agregamos perejil y después de un momentito agregamos también la salsa de tomate que licuamos. Yo no la colé porque recuerden que yo pelé los tomates. Vamos a seguir incorporando muy bien todos nuestros ingredientes. Y no olviden de salpimentar al gusto. Y así nos quedó nuestro rico relleno para el pavo. Nada más que nosotros empezamos muy tarde, así que lo guardamos en el refri y al día siguiente vamos a empezar con la preparación de nuestro pavo. Y aquí está el pavo que compramos, un Butterball. Es un pavo que compramos en Costco aquí en México. Y aquí pueden ver el precio y su tamaño. Les dejo el enlace de donde fui a comprarlo para que vean el recorrido. Bueno, aquí está el pavo. Estas alitas hay que escondérselas por atrás. Yo la verdad no soy muy buena en eso, así que nada más se las voy a colocar así como dejándolas un poquito cruzaditas, como para que no se vayan a soltar en la hora de la cocción. Ahí ustedes también se las aprietan un poquito.
y este pavo ya viene amarradito así. Entonces yo la verdad así se lo voy a dejar, yo no me quiero complicar. En caso de que el de ustedes no venga así amarrado con un hilo de algodón o de cáñamo, lo pueden amarrar. Vamos a empezar a poner mantequilla por dentro del pavo, por todo el pavo, también por fuera, para que quede muy bien cubierto de esta mantequilla, que lo va a hacer que se dore exquisitamente, que tenga un color muy bonito y que nos quede muy bien doradito. Ya que está todo embarrado de mantequilla y nosotros también igual embarrados de mantequilla, vamos a empezar con nuestro relleno, del cual nos va a sobrar bastantito. Este es el relleno que estaba en el refri y nos va a sobrar bastante pues para otras preparaciones. Y ahora vamos a poner suficiente sal y pimienta, bastantito en todo su exterior, para que se cocine muy rico y le dé un sabor exquisito. Y vamos a sellar aquí con una manzana grande, o en mi caso yo tengo 2 pequeñas y son exquisitas. Van a quedar buenísimas a la hora de su cocción, no se van a deshacer, o sea, van a quedar muy ricas y muy suaves para acompañar nuestro platillo navideño. Les van a encantar, la verdad. Si les gusta la manzana, les van a encantar en este punto que van a quedar. Vamos a agregar el jugo de naranja para estarlo refrescando y que no se nos vaya a resecar, nos quede bien jugosito, muy rico. Digo, el pavo sí es seco ya por sí, pero que no se nos seque de más y que nos quede muy rico. Vamos a agregar bien su jugo de naranja y también el vino blanco. Y lo vamos a estar llevando al horno. En la caja de descripción les voy a dejar cuánto tiempo estuvo nuestro pavo y cuánta temperatura, y a la temperatura en que la dejé, porque ahorita en este momento no tengo el dato, pero en la caja de descripción sí les voy a dejar el dato exacto de cuánto estuvo nuestro pavo, cuánto pesó y cuánto tiempo le dimos. No es exacto porque varía mucho en tu horno y en muchos otros factores, pero pues para que tengas ahí te des una idea, te voy a estar dejando el dato en la caja de descripción. Y vamos a preparar nuestro puré de papa súper fácil y muy rápido usando la Instant Pot. Yo estoy usando estas papas. También en la caja de descripción te voy a dejar los ingredientes, las cantidades. Y bueno, aquí ya las pelé y las puse en rodajas. Voy a agregar agua a cubrir nuestras papas, agua suficiente. Y no olviden agregar sal antes de su cocción. A mí se me olvidó, pero bueno, no pasó nada tampoco. Le ponen su sal, la tapan muy bien y vamos a cocinar a presión pressure cook en lo más alto a 8 minutos. Una vez que ya esté listo, vamos a cancelar. Inmediatamente sacamos el vapor. Y una vez que baje el pivote rojo de arriba es seguro de abrir nuestra Instant Pot, y así están nuestras papas. Vamos a pasarlas a un bol para preparar nuestro delicioso puré. Aquí ya machacamos las papas muy bien. Vamos a agregar mantequilla. Vamos a agregar suficiente sal. Y también agregaremos crema agria o sour cream.
En la caja de descripción están las cantidades que yo utilicé. La verdad nos quedó delicioso y nos va a servir perfectamente para acompañar esta cena navideña. Y miren, aquí está nuestra papa súper cremosita, nos quedó deliciosa. Ahora vamos a pasar a preparar una pasta, también una pasta verde, pasta de espinaca, que también si no vieron en el canal les dejo el enlace para que chequen cuando fui a comprarla. Esta pasta también está en el canal del maestro Yuri de Gortari, que en paz descanse, también nos compartió esta deliciosa receta para Navidad y a mí me encantó tanto que la verdad que siempre la preparamos cada Navidad en la casa y era una receta muy querida para él porque él comentó que pues en Veracruz conoció esta receta y pues sí, ojalá también vean su video, les voy a estar dejando el enlace para que lo vean. Entonces aquí estoy agregando la pasta al agua caliente, la vamos a dejar que hierva muy bien y ahorita les sigo contando cómo la vamos a preparar. En una cazuela vamos a estar agregando aceite de olivo y también este chorizo, es un chorizo creo que es de cerdo, pero pues tú puedes usar el que tú gustes y voy a estar sofriéndolo muy bien. Agregaré cebolla picada y también voy a agregar mantequilla. Vamos a agregar sal y pimienta. Vamos a revisar nuestra pasta y una vez que esté perfectamente cocida la vamos a sacar y le vamos a retirar su agua. Miren, aquí está el queso cheddar que voy a estar usando yo. Vamos a estar agregando la leche evaporada. Vamos a agregar la crema agria, la crema sour cream. Y esto va a hacer que quede súper cremosa nuestra pasta, muy gourmet, muy rica. Va a quedar exquisita para compartir en esta temporada navideña, les va a encantar. Ya que haya hervido un poco esta mezcla y que esté caliente nuestra cremita, vamos a agregar nuestra pasta de espinaca verde. Vamos a agregar una capa y luego vamos a ir agregando el queso cheddar y otra capa de pasta y un poco más de queso cheddar y así nos lo vamos a llevar hasta terminar. Se puede llevar al horno unos 20 minutitos. Yo no la voy a llevar al horno, pero sí la dejé tapadita para que el mismo calor nos terminara de derretir el quesito cheddar y así fue como nos quedó exquisito. Miren, aquí está nuestro pavo y vamos a estarlo refrescando en su juguito de naranja y su vino para que ande bien borrachito, que quede súper gourmet, súper rico. Y pues vamos a seguirlo bañando para que no le dé calor al pavito y nos quede delicioso. Y así le vamos a estar haciendo cada que nos acordemos, no se les olvide estarlo bañando para que no se les reseque.
cada hora o cada 40 minutos, ustedes van viendo. Y miren, así nos quedó nuestro pavo, exquisito, súper doradito, muy rico. Miren, si ven, ahí se me rompió un poco la pielecita. Bueno, ahí fue porque yo cuando le agregué la mantequilla, la mano creo que rompió un poco la piel y eso fue lo que pasó. A la otra hay que ser más cuidadosos para que no nos pase eso. Y en otra olla aparte voy a sacar un poco del mismo juguito con el que bañábamos al pavo y lo voy a calentar un poco. ¿Y saben para qué? Para hacer un delicioso gravy. Vamos a estar usando este mismo caldito, este mismo vino con juguito de naranja y con la grasita de nuestro pavo. Y vamos a agregar un poco de harina, la que tú gustes. Yo estoy agregando harina de garbanzo porque es la que me gusta, pero si tú tienes harina blanca o maicena, lo que quieras, solo es para que espese un poco este juguito y se convierta en un gravy. Y para que no se te vayan a hacer grumos, puedes usar un whisk como un batidor globo, o incluso tu harina y con un poco de tu caldito hacerlo aparte y luego ya irlo incorporando lentamente aquí a tu olla con más de su caldito. Yo no hice mucho porque la verdad sí nos gusta, pero no lo acostumbramos mucho, entonces no hice demasiado. Lo puedes condimentar con lo que tú gustes, hierbas, condimentos, sal, pimienta, lo que tú quieras. Y miren qué bonito color tiene nuestro pavo, está súper doradito, riquísimo. Miren, aquí lo va a cortar mi esposo. Nos quedó, la verdad, se me hace agua la boca, nos quedó riquísimo, delicioso. Lástima que no tengo una bandeja más bonita en donde presentarla para ustedes, pero es lo que hay por el momento. Y la verdad, lo más importante es que nos quedó buenísimo. Como siempre, esta receta no falla en la casa y me encanta mucho. Yo pues no sabía preparar un pavo hace muchos años y desde que vi esa receta ya hace un buen tiempo, hace como 8 años o 7 años que vi la receta, y la verdad que desde entonces es una receta que siempre preparamos para estas temporadas porque nos encanta cómo nos queda y es buenísimo. Miren, aquí está la manzana, lo que les comentaba. Miren qué suavecita queda. Aparte, comes tu trocito de pavo y luego con la pasta como saladita y cremosita y con el puré de papa con su gravy. Luego pruebas un pedacito de la manzana, como que mezclas los sabores agridulce, el saborcito salado con lo dulce. La verdad que queda buenísimo. Y vamos a tomar también un poco del relleno. Y miren, aquí vamos a servir esta pasta cremosa y deliciosa. Aquí ya agregamos la pasta cremosa y con su queso cheddar, me encanta. Ahora vamos a agregar el puré de papa cremosito también y buenísimo y súper práctico porque fue en la Instant Pot. Y vamos a agregarle su gravy opcional. Y miren qué delicioso nos queda nuestro platillo navideño para el canal La Olla de la Abuela. Riquísimo, espero lo preparen, espero les guste. Lo hicimos con tiempo para ustedes, para que ustedes también se puedan preparar y deleitarse con esta exquisita receta, para que compartan con su familia. Y espero que lo preparen y comenten qué tal les quedó. Miren qué delicioso, se me hace agua la boca. Ojalá todos los días fueran Navidad, ¿verdad? Qué rico. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, compartir, dejar sus likes y nos vemos hasta la próxima. Felices fiestas a todos. Hasta la próxima. Bye.